Tiempo de primera entrevista hoy con Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, durante la gestión pasada del expresidente Luis Lacalle Pou, en este momento senador suplente del Partido Nacional y representante, integrante de la delegación del Partido Nacional en los encuentros por seguridad que son parte del Plan Nacional de Seguridad Pública que promueve el actual gobierno. Nicolás, bienvenido. Pero muchas gracias, Martín, por la invitación. Un placer acompañarte. Muchas gracias por estar. Yo decía recién que sos senador suplente. ¿Cómo es? ¿En qué línea de suplencias estás? Porque a veces eso se nos entrevera. Nos piden que te arrimes un poquito más al micrófono, dicho sea de paso. Contanos cuál es tu rol en el Parlamento, cuándo ingresás. Soy suplente de Martín Lema. Ingreso cuando Martín se toma licencia o en algunos temas, por ejemplo, los de seguridad pública, claro, donde yo estoy más especializado, ahí es donde entro yo. Ahora seguramente cuando le toque ir al ministro Negro a Senado, por la ley de presupuesto, entraré en esa oportunidad. Claro, porque Negro ya fue, pero en este momento todavía la discusión se da en la Cámara de Representantes. Estuvo el lunes en la Cámara de Representantes, así es. Esas comparecencias de Negro se dan para hablar de la cuestión presupuestal en paralelo con un plan nacional de seguridad pública que promueve el gobierno, que está en este momento atravesando su segunda etapa. Después de un diagnóstico, empezó la etapa de los encuentros por seguridad que, entre otros actores, involucra a quienes representan a partidos políticos. Y esto ya ha generado, en las últimas horas, diría, algunos intercambios o diferencias entre oficialismo y oposición, en particular entre el Ministerio del Interior y el Partido Nacional. Este lunes sesionó el directorio del Partido Nacional al que perteneces y planteó críticas al funcionamiento de los encuentros por seguridad. Pidió que en la próxima reunión de ese ámbito, la semana que viene, no vuelva a darse una reunión simplemente de catarsis y diagnóstico, porque el tema está sobrediagnosticado. La delegación del Partido Nacional estará la semana que viene, de todos modos, en la próxima instancia. ¿Cómo están manejando este momento en el que empiezan a aflorar diferencias? Sí, vamos a estar. Habrá que ver si se suma Calabria, porque ahora está por asumir el rol en la JUTEP. Y si no, seguiremos yendo Antía, el exintendente de Maldonado, y yo, y veremos si después se sustituye o el directorio decide sustituir a Calabria con un tercer miembro, que es el cupo que se decidió en su momento por parte de los convocantes para participar en esta instancia. Pero el viernes que viene, el otro viernes es la siguiente convocatoria, y como tú bien señalabas, nosotros dejamos planteado alguna serie de requisitos que nos parecían importantes. Uno de ellos es que participara una figura política, particularmente, y esto me corresponde a mí, no al directorio del partido. A mí me gustaría que participara el ministro. Creo que es una buena oportunidad para el ministro de interiorizarse y de empaparse de un montón de temas que ahí se discuten, pero que además es una instancia donde el ministro la podría jerarquizar mucho más, y se podrían ir resolviendo problemas a medida que se va dando la discusión. Yo ponía hace pocos días atrás en otros medios un ejemplo muy puntual. En la última convocatoria, un miembro de Presidencia de la República hizo mención a algunas cuestiones que entendía que se podían mejorar para lograr más eficiencia y liberar recursos humanos del ministerio, y que si el ministro hubiera estado ahí, era levantar un teléfono para tratar de resolverlo en el momento. Entonces yo creo que el ministro no jerarquiza esta instancia, de alguna forma también perjudica un poco la gestión, porque podrías estar resolviendo problemas rápidamente, y además das una señal de que tampoco te importa, ¿no? Porque si me estás invitando a un diálogo para armar un plan que no tenés, que es tu prioridad, porque armar tu plan es tu prioridad en este momento. Ya bastante que vamos a tener que esperar un año y poco para que el gobierno tenga un plan, y después todo lo que lleva a la implementación de ese plan. Y tú no vas. Creo que la señal que das es una señal bastante pobre, bastante equivocada en ese sentido. Negro respondió en las últimas horas, Nicolás, a esa puntualización que por otra parte se hizo a través de una nota que recibió Negro, que formuló o que emitió el Partido Nacional y le dirigió justamente al ministro. Respondió diciendo que son instancias de carácter técnico que no requieren la participación permanente de las autoridades políticas del Ministerio del Interior, y detalló también que tanto él como la subsecretaria Gabriela Valverde han participado en las dos instancias que se han realizado con los partidos y seguirán acompañando el proceso en los momentos en que consideren más oportunos, dado que además deben atender la conducción de la gestión normal del ministerio. Me quedo con esto último del final, el hecho de que, vos lo sabés porque fuiste ministro, haya tanta demanda para un ministro del Interior cotidianamente, en el día a día, por mil cosas que suceden, por lo que implica la lógica delictiva,
por la cantidad de personal que depende del Ministerio del Interior, que es policial o es la policía, pero va mucho más allá también, ¿no explica de alguna forma que las presencias no sean permanentes de las autoridades en ese ámbito? No, no la comparto, porque tú tenés tu agenda y pones tus prioridades. Si tu prioridad es armar el plan de gobierno, tenés que estar arriba del plan de gobierno. Punto. Pero seguramente le lleguen los resúmenes, las relatorías, porque no es que necesariamente se desentiendan, pienso, yo te ¿no? decía al principio, no es un tema de que me lleven los resúmenes, yo tengo que estar arriba del tema. Tengo que conocer de primera mano, porque el resumen es un resumen. ¿Cuántas cosas se pierden en un resumen? Es como que yo vaya a dar un examen en facultad y estudie del resumen de un resumen o mismo del resumen. No es lo mismo que leer el libro y sacar tus propios resúmenes o tus propias conclusiones de ahí. Hay mucha cosa que se pierde entre lo que el técnico decide que es importante, además con una mirada técnica y no política, en un ministerio esencialmente político, y lo que termina recibiendo el ministro. Entonces, por eso yo insisto en que es muy importante que el ministro esté, no solo para jerarquizar, sino también porque me parece que le haría muy bien al ministro aprender de un montón de temas que se discuten ahí, que él no tiene conocimiento porque está recién entrando a la función, o ya lleva 7 meses, pero en definitiva quizás la curva de aprendizaje es un poco más larga. Pero además también se contradice porque unos días antes había declarado que ese ámbito es un ámbito técnico-político. Y ahora dice que es solo técnico. Entonces, si es solo técnico, está bien, mandamos a todos los técnicos. Ahora, si es técnico-político, tiene que haber un referente técnico y un referente político. Y el referente político no está, porque Emiliano Rogido, que es el coordinador, es técnico. Y yo creo que además tampoco le gustaría a Emiliano Rogido que le endilguen el carácter de político, o ni siquiera de técnico-político, en esta instancia, porque creo que le haría muy mal a su carrera, por así decirlo, que lo etiqueten como un político o como un técnico político. Él es esencialmente técnico. Entonces ahí está faltando la pata política del ministerio. Rogido dijo aquí hace 3 días o 2 que lo entrevistamos, que en realidad durante el gobierno pasado, cuando también se generó un ámbito en aquel momento con Diego Sanjurjo, que sigue siendo jerarca del Ministerio del Interior bajo esta administración, en el que los partidos políticos fueron consultados, tampoco los ministros de aquel tiempo, por lo que él dijo estaba Luis Alberto Heber como ministro y senador del Partido Nacional, asistían. ¿No es lo mismo finalmente? A ver, el primer diálogo que hubo, que fue convocado por el gobierno del Frente Amplio, época de Tabaré Vázquez participaba activamente del diálogo, o sea, había una jerarquía en ese sentido. En el segundo, que fue el que convocamos nosotros, tenía que ver con una instancia de propuestas vinculadas a las causas, ¿ah? Y hubo presencia política. Yo participó en algún momento Heber, no recuerdo ahora si participó en alguna instancia el subsecretario. Pero esencialmente nosotros estábamos presentes. ¿Eras ministro en ese momento o eras Heber ministro? No, yo era director general de Secretaría en ese momento. Entonces, y como te decía, no era un ámbito más acotado al trabajo vinculado a las causas, era llevar propuestas puntuales para el armado de propuestas vinculadas a las causas, aquellas cuestiones que llevan a las personas a cometer ciertos delitos. Entonces, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de que hoy también se empiece a discutir por ese lado, ¿no? No por el lado de armar un plan, porque el plan nos parece que le corresponde al partido de gobierno, el partido de gobierno ganó, debería haber tenido un plan, no lo tiene, es su responsabilidad armarlo, porque además un plan de gobierno tiene determinados condimentos ideológicos que uno puede compartir o no, y que ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces es muy difícil tener un plan muy rígido en ese sentido. Por eso nos parece más natural hablar de propuestas puntuales y concretas, que de hecho, en la última instancia, Jorge Vázquez, el ex subsecretario del Interior, que está en representación del Frente Amplio, también planteó estos reparos, porque dijo, estamos algo así como perdiendo tiempo en este sobrediagnóstico, diagnóstico, y deberíamos ir a medidas puntuales, porque si no se nos van los días, se nos van las horas, se nos va el tiempo hablando de que lo que el otro hizo mal o que lo que habría que hacer y no aterrizamos temas puntuales. Por eso nosotros también insistimos, ese mismo día, y presentamos lo que tú mencionabas al inicio, una nota donde enumerábamos una serie de temas que nos parecía que eran prioritarios para empezar a abordarlos. Ahí hay ejes que el Partido Nacional marca y hay después medidas concretas, más de 20, que el Partido Nacional propone. ¿Cuál es la orientación macro de eso? Que no son las únicas, ¿no? Que no son las únicas. O sea, ahí hay una serie de propuestas puntuales para discutir que se le presentaron, pero hay otras. Yo, por ejemplo, menciono, hay una que no está, que a mí me gusta particularmente y que no me dio el tiempo de hacerlo en su momento, que es, nosotros estamos construyendo la nueva cárcel de mujeres en Punta Rieles. Eso va a permitir mudar la cárcel, la número 5 hoy,
que antiguamente era un hospital psiquiátrico, o sea que no era un lugar preparado para hacer cárcel. Estamos hablando del establecimiento que queda en la zona de Colón. Exactamente. Entonces, esa cárcel va a quedar liberada una vez que se haga la mudanza para los nuevos establecimientos. Bueno, ahí yo siempre tuve la idea de hacer un lugar de rehabilitación de drogas. Es decir, que una persona que de repente cometió un delito menor, producto del consumo de sustancias, en lugar de que lo manden al CONCAR o a otros o a Punta Rieles, pueda ir ahí a rehabilitarse con un equipo robusto de ACE, de psicólogos, de psiquiatras, de médicos especializados, que pueda tener un acompañamiento de otro tipo si es necesario, académico, para estudiar o encauzarlo, familiar, el MIDE es involucrado también, para revincularlo con su familia, y que cuando salga, cuando cumpla su sentencia, ya salga realmente rehabilitado y con un seguimiento por parte del Estado. Entonces, esa es otra de las propuestas que yo pondría arriba de la mesa. No veo absolutamente nada en el presupuesto vinculado a eso, por ejemplo. Yo le hablé con Negro en la transición y se lo dije, acá tenés una buena idea y además tenés los elementos porque tú podés ampliar el contrato actual de participación público-privada, la construcción de las cárceles de Libertad, por ejemplo, para reacondicionar ese lugar. Pero no veo una proyección en el Ministerio hoy de mediano y de largo plazo. Ahora, Nicolás. Además, veo un presupuesto que, como tú decías al principio, hay un presupuesto que este gobierno presenta, pero no tiene un plan. O sea que es un presupuesto que después, ¿cómo se va a acoplar con ese plan si no saben cuál va a ser el plan? Ya iremos al presupuesto como tema en sí mismo, porque es uno de los grandes temas de este momento de la discusión política y naturalmente también vinculada al Ministerio del Interior y la Seguridad. Pero volviendo a las propuestas que en el mismo documento emitido a negro plantea el Partido Nacional. Hay ejes y después hay propuestas. Alguien puede preguntarse, el Partido Nacional gobernó hasta marzo, ¿por qué parte de esto, si no todo, no se hizo antes? No es que no se hizo, hay algunas que simplemente hablan de continuar profundizando. Por ejemplo, lo de la tecnología. Ahí habla de continuar expandiendo los drones, continuar expandiendo las cámaras de vigilancia, o sea, todo eso es parte de lo que se hizo en el periodo anterior. Nosotros pasamos, cuando asumimos en marzo de 2020, había poco más de 5.000 cámaras de videovigilancia en todo el país. Entregamos un país con más de 13.000 cámaras de videovigilancia y además dejamos una licitación de 5.200 cámaras de vigilancia prontas, que de hecho ahora se están colocando. Yo creo que en febrero pude colocar algunas de esa compra, pero ahora se empezaron a colocar. La semana pasada o la otra inauguraron 200 en Salto y van a seguir. Hasta incluso al Frente Amplio le vino bárbaro porque se acerca mucho más a su compromiso de campaña, que era llegar a las 20.000 cámaras. Con estas 5.200 que yo le dejé prontas, compradas, creo que van a llegar a cerca de las 18.000 y poco. Entonces, no es solo medidas que quizás no te dio el tiempo, que puede haber algunas. Yo te pongo un ejemplo, que lo he dicho, a veces me preguntan, ¿qué te quedó pendiente? Y bueno, mirá, yo había arrancado con el tema de las comisarías virtuales, le había pedido a varios proveedores que empezaran a pensar en ese desarrollo tecnológico y no me dio el tiempo. Entonces está bueno que ahora otro tome la posta y lo siga. Había pensado también en que lo vi hace poco, la semana pasada salió una noticia, recuperar las garitas policiales. Bueno, yo arranqué recuperé la de Plaza Cuba y mi idea era, por ejemplo, que las garitas policiales que se podían recuperar, hacer pequeños centros de comandos unificados, como de repente tiene la ciudad de Buenos Aires, que vos caminando y ves todas las cámaras, bueno, que la gente pueda ver que están monitoreando su barrio, que hay 2 o 3 policías en la garita y que están visualizando las cámaras. Eso ayuda un poco a la seguridad y a la percepción de la inseguridad. Ahora, yo entiendo Son cosas que a veces hace... no te da el tiempo y bueno, además yo no agarré un presupuesto que era mío, agarré un presupuesto que venía de antes. Entonces, pero ahora había una oportunidad o hay una oportunidad para eso. Después volvemos a lo mismo. No se refleja eso en un presupuesto. Ahora, yo entiendo que son necesarios los recursos humanos, más policías en general, las cámaras, la presencia en territorio, hablabas de las garitas, pero no estamos dedicándole en la discusión política en general, digo, demasiado tiempo a eso, mientras en paralelo crece, por ejemplo, el ciberdelito, las estafas a través de las vías digitales, que claro, que no se vigilan por esas vías tradicionales, sino que requieren otro tipo de respuesta. ¿No nos estamos quedando un poco desactualizados en ese sentido? Sí, por supuesto. De hecho, las estafas, según los últimos estudios que se han hecho, vienen creciendo en los últimos 10 años. Y yo pregunto, en los 5 últimos años del gobierno de Frente Amplio, ¿qué se hizo con el ciberdelito? Nada.
Nosotros por lo menos creamos esta gran oficina o esta agencia vinculada a ciberdelito, que la presido, la lidera la GESIC y la integra el Ministerio del Interior, entre otros, y algunas empresas públicas. Fortalecimos en cierta medida la dirección de ciberdelitos del Ministerio, o sea, no es suficiente, naturalmente que no es suficiente. Hay que seguir robusteciendo, hay que seguir capacitando a las nuevas generaciones de policías en la escuela de policías con este tipo de delitos. O sea, hay un cambio en ese sentido en la escuela de policía para agregar como materia el ciberdelito, cómo abordar estas instancias. Nosotros también compramos tecnología vinculada al ciberdelito para poder entrar, yo qué sé, cómo se dice, si es la dark web, no sé cómo es la historia, y monitorear, o sea, se hizo. Obviamente que no es suficiente. Pero para eso hay que también invertir el presupuesto y educar y seguir profesionalizando a la policía en ese tipo de delitos, porque son los delitos que vinieron y que probablemente continúen en el pasado, que continúen en el futuro. Ahora, tampoco lo veo reflejado eso en este presupuesto. Bueno, eso está sí reflejado y yo quería preguntarte por esto en los desafíos prioritarios marcados en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública. Aquí, hace un par de días por Rogido, ¿no? Que cuando lo entrevistamos, que comunicó, digamos, con tono noticioso, porque no se había dicho hasta ese momento, cuáles son esos desafíos prioritarios, y me interesa tener tu mirada. El número 5 en primer término, que son trabajos específicos sobre homicidios, control de armas de fuego y de municiones, como segundo elemento. Tercero, violencia de género y políticas contra la violencia destinada a niños, niñas y adolescentes. Cuarto, narcotráfico. Y quinto, ciberdelitos y fraudes informáticos. ¿Qué opinión tenés de esas líneas, de esos desafíos prioritarios que todavía en una etapa temprana del Plan Nacional de Seguridad Pública ha marcado recientemente el gobierno? A ver, recién a mí me llegó la convocatoria en el día de ayer para, como te decía, no este viernes, sino el próximo viernes, para hablar de estos temas. O sea, es la primera vez en estas instancias que vamos a empezar a trabajar, no sé si focalizadamente en temas puntuales, porque homicidios es muy amplio, después hay que aterrizar las medidas puntuales y discutir las medidas puntuales, pero es la primera instancia en la que por lo menos vamos a abordar estos 5 temas. O sea que con mucho gusto después vuelvo si querés y te cuento qué es lo que o cómo nos fue en esa reunión. Pero me parece bien, son los temas que hoy están arriba de la mesa. No sé si son los que más le importan a la ciudadanía desde el punto de vista de la seguridad pública. Yo me acuerdo de haber hecho una encuesta de opinión en su momento, incluso con Focus Group, y para, no sé si para sorpresa, pero los homicidios, por ejemplo, no era lo que más le preocupaba a la ciudadanía. Y el debate político estaba dado en los homicidios. La ciudadanía pensaba, no, se están matando entre ellos. Entonces no era la principal preocupación en materia de seguridad. Los delitos que más le preocupaban a la ciudadanía eran las rapiñas y los hurtos. Te diría más, sobre todo los hurtos, porque es como se te meten en tu casa. Y vos sentís esa sensación de que te están invadiendo, que se te están metiendo en tu intimidad, en el jardín de tu casa o dentro de tu casa, y te queda esa sensación de miedo. Entonces, esos son los delitos que a la ciudadanía más le preocupaban. Mientras el sistema político discutía sobre los homicidios. Bueno, entonces, pero ¿no hacía bien el sistema político en discutir teniendo en cuenta lo que implican los delitos contra la vida de las personas? Yo no digo que no hace bien, te estoy diciendo que de repente la ciudadanía o la opinión de la ciudadanía, lo que más le preocupa va por un lado y el sistema político discute otras cosas que no es lo que más le preocupa a la ciudadanía. No digo que no haya que discutir todo, o una cosa y después quizás la otra. Digo que cuidado con a veces querer priorizar algo pensando que, cuando en realidad en la cabeza del ciudadano tiene otras preocupaciones. A mí me surge, el sistema político cree que todo pasa por lo que ellos dicen o ellos piensan. En definitiva, lo hablábamos recién con tu colega fuera de audio. Creemos que somos el ombligo de todo y en realidad no es así. De repente más de la mitad de la ciudadanía no tiene ni la menor idea de lo que se está discutiendo desde el punto de vista político ni lo que está pasando en el país, y de repente incluso tiene otro tipo de prioridades que las que nosotros estamos discutiendo. Ahora, ¿no se corre riesgo cuando la discusión de seguridad en particular se focaliza mucho en lo que surge, por ejemplo, de encuestas en términos de preocupación de la ciudadanía, en caer en eso que a veces se define como populismo penal o punitivismo, es decir, como la gente pide esto, legislamos en ese sentido, cuando se supone que un elenco de gobierno también tiene que tener la capacidad de ver los problemas
desde arriba y de entender que también puede haber otras dificultades. Sí, ¿no? sí, pero acá no se trata de lo que la gente está pidiendo, porque la encuesta no es, che, ¿qué querés? Acá la encuesta es cuál es el delito que más te sentís que te perjudica o que más miedo te da. Se puede inferir que si la preocupa. preocupación es esa, la gente quiere acciones en ese sentido, por eso la Se pregunta. puede inferir ¿no? que sí, pero no le estamos pidiendo acciones, porque ahí sí puede venir, cuando vos le pides una acción, decís, aumentá las penas. Ahí sí podemos caer en lo que tú decís. Pero yo no planteo eso. Sí te doy la razón de que puede pasar eso que tú decís, pero en este caso lo que yo planteo es otra cosa, es cuál es la verdadera preocupación que tiene o que siente la ciudadanía sobre los tipos de delitos que más preocupan. Que no quiere decir esto, che, no abordemos el tema homicidios, por supuesto el tema homicidios es preocupante. Tuvimos un crecimiento de un 108% de homicidios durante el periodo del gobierno del Frente Amplio, pasamos de poco menos de 200 homicidios, creo que había 190 ya por el año 2005, y nos entregaron un país con un récord, con un pico de 420 homicidios por año, que fue en 2018. Después bajó a 395, me parece, en 2019. Y lo que además te dicen los que saben, los expertos de esto, vos Rogido es uno de ellos, es que es mucho más difícil después bajar los homicidios una vez que estás allá arriba que subirlos, porque subirlos es miro para el costado, abandono los barrios, no reprimo, tengo un sistema judicial o de justicia débil en ese sentido, y bueno, está. Y el delincuente siente que tiene impunidad. Entonces, todo eso después cuesta mucho más revertir, cuesta mucho más hacerle creer al delincuente que cometer un delito no le sale gratis, que no se va a quedar impune. Por eso también nosotros trabajamos mucho en el tema homicidios, reestructuramos el departamento de homicidios, pedimos una cuarta fiscalía de homicidios. Hasta hace 2 años atrás había 3 fiscalías de homicidios, los fines de semana no trabajaban. Si yo tenía un homicidio un viernes de tarde, muchas veces no había acciones para hacer, sabiendo de repente quién era el que había cometido el homicidio, porque hasta el lunes no tenía un fiscal que interviniera. O si tenía un fiscal que interviniera, no era el especializado en la materia. Entonces a nosotros nos pasó de que por no poder intervenir en tiempo y forma, esa persona que estaba requerida volvió a cometer un homicidio o fue asesinado para que otro pudiera encubrir y no hablara si era capturado. Eso pasa. Entonces creamos la cuarta fiscalía de homicidios, se cubrieron los cupos del fin de semana porque cada uno de los fiscales agarra una semana del mes, pero además robustecimos el trabajo con los fiscales. Le dimos la oportunidad de que cada fiscal de homicidios tuviera su equipo de policías de forma permanente. Y eso generó un nuevo vínculo y un vínculo mucho más estrecho y de confianza entre el fiscal y el equipo de policías que trabajaba para ese fiscal. Y los resultados están a la vista. Logramos mejorar sustancialmente el nivel de esclarecimiento de los homicidios. Y eso apunta directamente a bajar el nivel de percepción de impunidad. Que el tipo que va a cometer un delito, que va a matar a alguien, lo piense 2 veces antes de hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, porque no es lo mismo que si yo sé que si te mato, tengo un 80% de probabilidades de que no me agarren, capaz que te mato. Ahora, si yo sé que tengo un 60-70% de probabilidades de que me agarres, lo voy a pensar. Vos decís que las personas que llegan a cometer homicidios, en la lógica uruguaya, en algunos casos sí, en otros casos no. ¿Piensan en eso? En algunos casos sí, en otros no. Algunos delitos son impulsivos. Y en esta lógica de bandas criminales que han ido adquiriendo presencia las bandas en los barrios, criminales, ¿se hace ese cálculo? Los tipos saben más de derecho penal que vos y yo. Obviamente, y conocen además, y cada vez van conociendo más la tecnología que va adquiriendo el ministerio, y los casquillos de bala. En las últimas escenas, me informaron de la policía que las últimas escenas de homicidios vuelven a recoger los casquillos de bala. Porque saben que los recoge ahora policía científica, que está el ShotSpotter. Antes sin el ShotSpotter, sin esa tecnología, en el mundo se denuncia, los estudios que hay, básicamente el 85% de los disparos de armas de fuego no son reportados en el 911. O sea que te perdés de toda esa evidencia. Ahora con el ShotSpotter, nosotros tenemos en las zonas que está instalado el ShotSpotter prácticamente el 100% de los disparos de armas de fuego. Vos acudís con un patrullero, encuentran los casquillos de bala o encuentran a una persona herida o encuentran al delincuente en el momento, y eso ha cambiado el eje de trabajo en esos barrios. Y vos recogés esos casquillos de bala, los mandás a policía científica y después ahí haces macheos. Bueno, mirá, esta arma se usó también en otro delito, en una rapiña, en otro homicidio, se usó en otro departamento. Eso te permite saber si es un arma que de repente la están usando en el mercado para alquilarla, para cometer delitos. Y ahora lo que se estaba viendo es que
mandan a una persona, dispara determinada cantidad de balas contra alguien o contra una casa o lo que sea, e inmediatamente o recogen los casquillos que quedan o mandan a otro vehículo a recoger esos casquillos. Entonces, por supuesto que los delincuentes también tienen su inteligencia en ese sentido para tratar de evitar o evadir no solo los controles policiales, la tecnología, sino también, obviamente, la normativa. Ante todos estos desafíos que van Y tienen surgiendo. buenos abogados, además, después también, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, en otros no. No sé si los mejores abogados están con quienes participan de las disputas en territorio o defendiendo a otros delincuentes. Créeme que sí, que están. Yo no me quiero desviar de la cuestión presupuestal, que la dejamos reservada hace un rato y es una discusión fundamental de este tiempo. ¿Qué mirada tenés cuando cruzás todos estos desafíos de seguridad que van surgiendo y que vas mencionando en la charla de la pretensión de asignación presupuestal que el Poder Ejecutivo expresó en el proyecto de ley que se está discutiendo? Lo primero, lo que te decía hace un rato, raro que se está discutiendo un presupuesto sin un plan. Después hay que ver cómo cuadra, ¿no? Si lo que surge del plan va a tener respaldo presupuestal o no, o cómo van a hacer para cumplir con todos estos, digamos, cometidos o reestructuras que haya que hacer en función de lo que surja del plan. Eso por un lado creo que hoy es una debilidad. Después, que es un presupuesto que no cumple con la mayoría de los compromisos asumidos por el Frente Amplio con los sindicatos policiales, donde hay un documento además firmado por el actual presidente Orsi, y con la ciudadanía. Los dos ejemplos más claros en ese sentido son el aumento salarial. No hay un aumento salarial en este presupuesto para la policía. Lo que hay son compensaciones puntuales, como por ejemplo el tema nocturnidad. Pero abarca a determinados funcionarios y en determinados horarios. Y después tampoco se cumple con aquella compromiso o promesa de campaña de generar 2.000 nuevas vacantes. Y hago énfasis en la palabra nuevas vacantes. Eso no se cumple. Lo que sí hay es la generación de 1.000 vacantes nuevas, que son 500 operadores penitenciarios y 500 policías ejecutivos, pero para trabajar también en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero aquello de las 2.000 nuevas vacantes, que además decía en el documento que firmaron con el sindicato policial, expresamente decía represivas, entre paréntesis decía para fortalecer las comisarías y la Guardia Republicana, eso no se cumple. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno para tratar de matizar este incumplimiento? Te dicen, bueno, en realidad tenemos estas 1.000 vacantes, no son represivas, pero bueno, ponele que yo te las llevo, te digo, está bien, está generando 500 para calles y 500 para cárceles sería. 1.000 para cárceles. 1.000 para cárceles. 500 para operadores penitenciarios y 500 para policías, para las cárceles también, para custodia de las cárceles. O sea, para represivo calle no hay nada, cero. O sea que, en realidad, si yo me pongo piedeletrista, el incumplimiento con respecto a los 2.000 nuevas vacantes es cero, no cumplen. Ahora, yo te puedo decir, ok, te llevo lo de las 1.000, aunque no son represivas, pero te llevo que vas a crear 1.000 nuevas vacantes. Lo que está haciendo ahora el gobierno en su discurso es decir que, bueno, que en realidad las otras 1.000 las van a cumplir llenando vacantes. Pero muchachos, ¿eso es el pan de cada día? El ministerio llena vacantes todo el tiempo. Aclaración técnica, que es una nueva vacante y que es una llenar vacante, una una vacante. Vacante nueva es que yo voy a una ley de presupuesto y creo un cargo nuevo, de cero. Creación de cargo. Le tengo que asignar un presupuesto, le tengo que asignar después todo lo que implica eso, porque no solo el sueldo, es la compra de uniformes, la escuela de policía, la compra de armamento, todo eso. La vacante que ya existe es una vacante que una persona que se jubiló deja libre. O una persona que está certificada hace algún tiempo, hay una junta médica y dice, bueno, a usted lo vamos a jubilar por discapacidad. Esa vacante queda libre. O una persona que un funcionario público cometió un delito, lo destituyen. Esa vacante queda libre. Entonces, ¿qué hacen? No solo el Ministerio Interior, cualquier ministerio, cualquier servicio descentralizado, autónomo, juntan una cantidad de esas vacantes que ya tienen y hacen un llamado. Entonces, cuando vos me decís, che, hay un llamado de la escuela de policía, hay un llamado de bomberos, hay un llamado en la jefatura de Rivera, son vacantes que se liberaron, ¿tá? Y que el ministerio está buscando que se vuelvan a ocupar. Pero ese ministerio ya tiene asignadas esas vacantes. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, y volvemos al razonamiento, es decir que lo que va a hacer para cumplir con esa promesa es llenar vacantes que ya existen, que ya las tienen creadas. Y lo más preocupante, además, es que te dicen que van a llenar 1.000 vacantes en el transcurso, 1.000 vacantes que ya existen en el transcurso de los 5 años. Estamos hablando de aproximadamente unas 200 vacantes por año.
Sí, lo que dijo Negro no es nada. Negro dijo, habiendo cumplido Pero, ya en este momento con la incorporación de 1.500, sí, que interpreto que ahí cuenta al personal civil penitenciario en ese grupo, que ya está. estamos en condiciones de asegurar que en el resto del quinquenio vamos a cumplir esa promesa de campaña con por lo menos 500 cupos más, es lo que yo agrego como interpretación. No, eso es lo que dijo a la hora de la declaración, Sí. pero buscate otros antecedentes y otras declaraciones de Negro anteriormente y de otros legisladores del Frente Amplio que te han dicho que lo van a llenar con vacantes. Lo dijo el propio Negro. Lo que pasa es que Negro es como te digo, un día va, dice una cosa y el día siguiente dice otra. Yo creo porque no está ducho en la información que le están dando o le están dando información equivocada. Ahora, más allá del compromiso de campaña, ¿es suficiente lo que va a Martín, incorporar el déjame gobierno? subrayarte un tema. 1000 vacantes en 5 años no es absolutamente nada. Están mostrando, primero, o no conocen, no tienen los números frescos y claros, o están mostrando la enorme falta de capacidad de gestión que van a tener en los próximos años. ¿Sabes cuántas vacantes llenamos nosotros en el último periodo de gobierno? 4.100, más de 4.100 en los 5 años. Más de 4.100 vacantes llenamos nosotros. Teníamos 19.000 policías ejecutivos, llegamos a 23.000 llenando vacantes, haciendo certificación, haciendo las certificaciones médicas, las juntas médicas, digamos, para liberar vacantes, o sea, aceleramos todo ese proceso, coordinamos con el Servicio Civil para acelerar los procesos de bajas de vacantes, las generamos y entonces hacíamos muchos llamados, descentralizamos la escuela de policía, hacíamos muchos llamados en todos los departamentos y eso nos permitió llenar 4.000 vacantes en todo el quinquenio. Este gobierno te está diciendo que va a llenar nada más que 1.000. O sea, te está mostrando la ineficiencia que tienen en el sistema de gestión que están tratando de implementar. Uno de los temas que está surgiendo, perdón, en la discusión presupuestal, que salimos de seguridad, pero no puedo no preguntártelo, es, bueno, el contexto fiscal, ¿no? Y Sí, en ese sentido se dice pero que hubo un problema fiscal importante heredado del gobierno anterior, que yo supongo que puede ser una de las explicaciones al momento de decir, bueno, se va cubriendo esto con los recursos que hay. ¿Te parece atendible ese comentario? A ver, todos los gobiernos han tenido problemas para armar los presupuestos porque la sábana siempre es corta. O sea, eso no es una excusa. Le pasó a los gobiernos de Sanguinetti, Valle, La Calle, le pasó a los gobiernos del Frente Amplio, pasó a la calle Pou y le está pasando ahora. O sea, y si la sábana es corta, ¿qué habría que destapar para poder cumplir ese compromiso? Ahí está lo que vos querés priorizar. Pero te lo pregunto a vos en este caso. Pero si la seguridad pública es uno de los temas que más le preocupa a los uruguayos desde el año 2009 hasta la fecha, y el partido que gobierna, parte de su campaña la centró principalmente en el tema seguridad, en que tenían determinadas soluciones para el tema seguridad, que había que poner 2.000 policías, bueno, entonces poneme la plata para los 2.000 policías para cumplir esa promesa. ¿Y qué pasa con primera infancia? Por ejemplo, donde parece haber un consenso partidario en el sentido de que hay que ir con políticas por allí. Estamos de acuerdo, recursos. buscá por otro lado, no le saques a primera infancia. Yo no te estoy diciendo que le saques a primera infancia, buscá por otro lado. ¿Entendés que vos identificás lugares de los Yo lo cuales que te digo podrían es que obtenerse los recursos? Bueno, yo no soy un experto en el tema económico. Bueno, pero fuiste ministro, estuviste en un gobierno. Bueno, si vos me preguntás mi experiencia como ministro, acá lo que faltó es un ministro que se ponga arriba del presupuesto. Negro no estuvo. Negro no se juntó una sola vez con O'Donnell. Yo me juntaba con Azucena Rebeleche todo el tiempo, y más en instancias presupuestales. Y si no hablaba... Perdón, ese es un dato. Vos decís que no se juntó ni una sola vez. Yo creo que no se juntó. ¿Creés o sabés? Creo que no se juntó. Si me lo podés rebatir, te agradezco. Yo creo que no se juntó. Yo evidentemente esa información no la tengo, pero me llamaría la atención que no haya habido una reunión, por lo menos. A mí no me llama la atención, porque lo que él mandaban eran representaciones técnicas a negociar con el Ministerio de Economía o con otras representaciones técnicas. Pero ahí tiene que estar la cabeza política, porque es la ley más importante que tenés. O sea, esta ley va a determinar tus próximos 5 años. Yo hoy te contaba, yo agarré el ministerio como ministro en 2024, y yo tuve que las leyes de rendición de cuentas negociar también presupuestos, porque en definitiva no había armado yo el presupuesto del año 2020. Entonces, vos estás parado hoy ante la ley más importante de tus próximos 5 años. Si vos no tomás la bandera de liderar ese proceso, como tampoco tomás la bandera de liderar el plan de seguridad pública, entonces ¿para qué estás en el ministerio? ¿Qué estás haciendo en el ministerio? Entonces, no podés mandar solo una delegación técnica, tenés que ir vos a liderarla, y tenés que hablar vos con O'Donnell, y tenés que llamar a O'Donnell, y si O'Donnell te dice que no, tenés que escalar, hablar con el presidente, juntate con el secretario de presidencia, pero hacé valer tu posición, lográ tus objetivos. Entonces, yo no veo un ministro, y eso es parte de la debilidad que tiene el ministro, porque no es un ministro político. El Frente Amplio apostó a poner una figura técnica, de alguna forma, capaz que bien intencionado, para decir, bueno, vamos a bajarle los decibeles a un ministerio muy político. Entonces vamos a poner a alguien técnico, pero en definitiva no podés ir contra la realidad. Y el Ministerio de Interior es un ministerio político, es el ministerio político por esencia, además. Lo es formalmente e informalmente, eso en los papeles, porque
el ministro de Economía y su secretario de Economía se van de viaje, el que asume el rol de ministro de Economía es el ministro de Interior. Cuando el canciller y el vicecanciller se van de viaje, el que asume el rol de canciller es el ministro de Interior. Por eso es el ministerio político. Sí, un ministerio de gobierno, como se decía antiguamente. Exactamente, entre otros roles. Entonces, si vos pones a una persona técnica que además no conoce el sistema político, no tiene respaldo de la oposición y no tiene respaldo de gobierno, el presidente ha tenido que salir en algunas oportunidades a contradecir al ministro. Senadores y representantes del gobierno han tenido que, en otras oportunidades, a contradecir al ministro. En los pasillos del Parlamento, como vos hablás con tus colegas, te das cuenta que es un ministro que no tiene apoyo y que no están conforme con su gestión. Entonces es un ministro muy débil, es un ministro que no es político, que no tiene la capacidad de articular y de generar acuerdos con sus pares ministros o con otros. Entonces, por supuesto que todo después se ve reflejado en un presupuesto débil. Y probablemente se vea reflejado en un plan que no tenga la jerarquía que tenga que tener, porque el tipo no se puso al hombro el proyecto más importante que tiene, que es armar su plan de gobierno. Está siendo muy duro con el ministro. Pero no es que ser duro, soy realista, Martín. Muy crítico, pero más allá de eso, que forma parte del derecho que todo actor político tiene de decir esto me gusta y esto no me gusta. También me interesa contrastar el estado actual de cosas con la gestión del gobierno anterior. Vos sos muy duro con Negro. Bueno, el gobierno anterior tuvo 3 ministros del Interior, uno falleció, por eso no pudo seguir en su cargo. El segundo fue Luis Alberto Heber, que fue destituido por el presidente de la República, o se le pidió la renuncia, luego de un hecho que se sigue investigando hasta hoy, en el que hay una sospecha de la presunta destrucción de un documento público. Ese hecho, ¿no habla también de dificultades importantes en la gestión y en aspectos políticos vinculados a la seguridad que complicaron al gobierno pasado y que explican parte de los problemas de esta gestión? A ver, vos siempre vas a tener, en todo gobierno vas a tener diferentes dificultades a las que te vas a tener que enfrentar. El tema está cómo los resolvés o la capacidad de resolverlos. Obviamente que Negro tiene hoy dificultades y estamos viendo en estas últimas semanas vecinos quejándose en Colón de falta de patrullaje y seguridad, vecinos quejándose en Belvedere, vecinos quejándose en Palermo, vecinos quejándose en Castillo Rocha, que tiene pocos habitantes, están con problemas de inseguridad, Salto. O sea, el tema es cómo te parás ante eso y qué soluciones ponés. Y yo hoy lo que veo es un ministro que es muy débil en su liderazgo y en su mando, que entonces eso permea en toda la fuerza y genera una paralización del ministerio. Entonces yo veo un ministerio muy paralizado. Ahora, por supuesto que, como te decía, vas a tener dificultades, pero el tema está cómo las encarás y cómo las resolvés. Las dificultades que tuvo Heber no eran dificultades de gestión propiamente dicha, porque el tema o el episodio que tú mencionás, eso no altera el aparato represivo de la policía o el aparato de gestión del ministerio. Bueno, pero te llevó a vos asumir un ministerio, lo dijiste recién, en el que no habías planificado ni siquiera el presupuesto, producto de un hecho ajeno a la gestión de la seguridad pública, pero que repercutió políticamente. Sí, pero yo era director general de secretaría de ese ministerio. El director general de secretaría de un ministerio es como el CEO de una empresa. O sea, de hecho a mí me hizo muy bien, antes de ser ministro, ser director general de secretaría. Pues quizás vos, como director general de secretaría, conocés mucho más el ministerio que un ministro. Porque estás todos los expedientes te pasan por ahí, o prácticamente todos. Estás en contacto permanente con las gerencias, donde todo, estás atrás de los temas. Entonces, en definitiva, para mí fue muy importante, cuando asumo como ministro, haber tenido ese paso previo por la dirección general de secretaría. No fue muy natural el proceso. No había temas que yo no conociera, o prácticamente temas que no conociera, salvo algunos que son de exclusivo reserva para un ministro, por ejemplo, pero en definitiva, todo lo que era gestión yo ya conocía. Entonces, para mí eso fue fácil. Obviamente, que quizás, si a mí me hubiera dicho, che, arrancás el día 1 como ministro, y bueno, mi propuesta presupuestal capaz que hubiera sido otra, o parecida, pero con énfasis en otras cosas. Por ejemplo, tecnología. Yo le di mucho impulso a la tecnología. Batimos récord de inversión en tecnología mientras yo fui ministro. Y creo que también se armó algo muy lindo, que fue acercamos a la academia a trabajar y además le dimos ese impulso o ese rótulo a lo que es el enfoque dual, que permitió que la gente, que ustedes los periodistas, entendieran cuál era el camino que tenía que seguir el Ministerio del Interior, que no es solamente reprimir o solamente trabajar en causas, sino que el enfoque tiene que ser dual. Tenemos que avanzar sobre 2 pilares fundamentales para que las cosas den buenos resultados. Primero, porque la represión te ayuda a contener. Si vos no reprimís, el delito crece. Fue lo que le pasó al gobierno del Frente Amplio en los últimos 15 años. Pero si vos no trabajás en causas, no obtenés soluciones de fondo. El problema es que
el trabajo en causas, o los resultados del trabajo en causas, lleva muchos años en verse. Por eso necesitas la represión. La represión también te ayuda a ganar tiempo para que todos aquellos programas o proyectos que vos tengas vinculados a las causas puedan tener su tiempo de madurez para empezar a dar resultados. Nicolás, sobre el cierre de la entrevista, dos preguntas sobre temas muy sensibles. La cuestión de los homicidios. El periodo de gobierno anterior terminó con más de 1.600 homicidios acumulados. No doy el número exacto porque hay un corte a septiembre, hay estadísticas que se conocieron después, pero es un número muy parecido al del quinquenio anterior, el último gobierno de la anterior etapa del Frente Amplio en la administración. ¿Por qué el gobierno pasado no pudo bajar la cantidad de homicidios? Primero, los homicidios no se miden por la suma de quinquenios, nunca se hizo así. Eso fue una chicana que se instauró en campaña política, porque yo te puedo decir, bueno, el último quinquenio tuvo igual o más homicidios que el quinquenio anterior del Frente Amplio, pero antojadizamente te puedo decir que los 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron los 15 años más violentos en cuanto a homicidios, rapiñas, hurto, abigeatos, si lo comparás con cualquier otros 15 años de los gobiernos de los partidos tradicionales. Lo habías dicho ya de alguna forma en la entrevista. Bueno, lo dije en sentido que esa no es la metodología de comparación, eso es muy antojadizo. Lo que vos tenés que comparar son la estadística o la tendencia de suba o de baja, ¿no? Nosotros agarramos, como yo te decía, a un ministerio con 395 homicidios por año y venía del año anterior con el récord de 420 y lo entregamos con 380 homicidios. O sea, una baja de homicidios. Obviamente, que no lo que nos hubiera gustado, ni sustancialmente como nos hubiera gustado a todos. Ahora, pero si vos haces el promedio anual de los dos periodos, te va a dar un número muy parecido entre el periodo 15-20 y 20-25. Bueno, muy similar. Lo que yo te digo es que estadísticamente nunca se hizo sumar 5 años más 5 años. Porque yo te puedo decir, ¿por qué 5 más 5? Sumemos 15 más 15. Bueno, 10 por más la 10. gestión política de cada gobierno, ¿no? Para ver, pero por eso para medir la efectividad de su política. Pero por eso vos medís tendencias. Vos medís tendencias. Medís, bueno, a la suba o a la baja. Los 15 años de gobierno del Frente Amplio, los homicidios crecieron un 108%, las rapiñas crecieron un 240%, los hurtos crecieron un 40%, el abigeato creció un 300%, y en el último gobierno de la coalición republicana, los homicidios bajaron un 4%, el abigeato bajó un 60%, las rapiñas bajaron un 41% y los hurtos bajaron un 25%. Esa es la tendencia, una baja. Ahora, en este último semestre, hay una continuidad en cierta forma, pero hay números que te llaman a estar un poco alertas, ¿no? El abigeato volvió a subir, después de 5 años consecutivos a la baja. Ahí hay un problema de gestión. Está bien, pero la pregunta era por los homicidios en el periodo pasado. Seguro que te hubiera gustado que fueran menos, más allá de la discusión. Por supuesto que me hubiera gustado. ¿Por qué no pudieron ser menos? Esa es la pregunta. Y bueno, porque lo que te contaba hace un rato atrás, el proceso de la baja de los homicidios, después que hay un deterioro en ese sentido, lleva mucho más tiempo. Es mucho más fácil subir los homicidios, porque yo libero, no reprimo, no controlo los barrios, que cuando vos empezás a controlar los barrios, empezás a intervenir los barrios, como hicimos nosotros, con políticas sociales, con la policía que va y se queda. Eso fue un cambio sustancial también. En la época de Bonomi, que ahora me parece que están volviendo a esa época, a mí es equivocado, tenían los operativos saturación. Iban unas horas a un barrio, saturaban y después se iban. Y el vecino quedaba totalmente desamparado. Nosotros cambiamos esa lógica. Y la cambiamos también basada en la evidencia académica que nos llegaba de lo que habían pasado en otros países. La lógica nuestra fue, vamos a intervenir en el barrio. Entramos al barrio, nos quedamos en el barrio, hasta que se pacifique, hasta que la gente esté tranquila y hasta que la gente agarre confianza con la policía. Y eso nos ayudó a pacificar muchos de los barrios que intervenimos. Villa Española, la Cruz de Carrasco, que hacía tiempo no pasaba nada, ahora empezó a pasar de vuelta, Boiximerino, bueno, en Marconi en su momento. El único barrio que quedó intervenido, que todavía seguía con mucha actividad y sigue, es el Cerro. La Chancha, Nueva España, son otros barrios que intervenimos y también logramos apaciguar. Y ahí interveníamos también con la mano del Estado. Nos juntábamos con las escuelas públicas, con los liceos de esas zonas, con el MIDES, y tratábamos de hacer un abordaje integral en ese sentido, y creo que funcionó. ONGs barriales y creo que funcionó. Pero de vuelta, la evidencia también indica que después de un gran deterioro en ese sentido, bajar los números es complicado. Por eso yo siempre celebraba de alguna forma, que no se tome mal, es que haberlos estabilizado, que no siguiera esa tendencia de crecimiento, también fue un logro muy importante. Ahora hay que seguir trabajando en esa pequeña baja que hemos tenido estos últimos años, y ojalá se pueda seguir profundizando esa baja
con una continuidad en estas políticas vinculadas a las causas. Último tema, yo te decía que me quedaban 2 temas sensibles para abordar contigo. La situación carcelaria. Hace bien poco Juan Miguel Petit completó su segundo periodo como comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. De hecho, ya no está desempeñándose en ese rol y presentó su último informe correspondiente al año 2024. Dio cuenta de 16.624 personas privadas de libertad, un nuevo récord de privación de libertad en este país, que hace mucho tiempo y a través de varios gobiernos de distintos partidos, corte tras corte va registrando un aumento en la población carcelaria, en la cantidad de personas que están justamente en cárceles. Y ese reporte señala que 46% de las personas privadas de libertad en 2024 vivió en condiciones de trato cruel, inhumano y degradante. ¿Qué dice esto de cómo gestionó el gobierno pasado, en el que fuiste ministro del Interior, la situación carcelaria? Bueno, a ver, la situación carcelaria, obviamente que hay coincidencia en el sistema político y yo creo que hay cierta madurez también para buscarle soluciones de fondo. Todos los gobiernos han tenido enormes dificultades. El Frente Amplio en 2005 declaró la emergencia carcelaria, después no hizo absolutamente nada en ese sentido. Incluso largó una ley de humanización de cárceles donde liberó presos, que fue una mala experiencia porque después la reincidencia creció un montón y bueno, y ahí fue como el principio de todo el crecimiento que hubo en materia delictiva. Pero en definitiva es un gran debe. Yo creo que el gobierno anterior dio pasos muy pero muy importantes en ese sentido. En este acuerdo multipartidario que se llevó adelante en 2023 surge el libro blanco. El libro blanco no fue apoyado por el Frente Amplio porque se retiró de la mesa, pero estaba dentro de las medidas, se llevó adelante igual. Ana Viña hizo un gran trabajo en ese sentido y nos da una hoja de ruta sobre a dónde tenemos que ir, un diagnóstico y sobre a dónde tenemos que ir en el sistema carcelario para los próximos 5, 10 y 15 años. Yo creo que además hizo bueno ahora estas nuevas autoridades, tanto la directora del INR como el propio ministro Negro, en tomar ese insumo. Incluso han contratado a Ana Viña para trabajar con esto y continuarlo. Así que ahí hay un paso bien importante que dio el gobierno anterior. Sorprende que no haya estado en la ley de presupuesto declarar al INR como servicio descentralizado, ¿no? Creo que hubiera sido un buen paso en ese sentido, donde también hay consenso, un primer buen paso descentralizarlo, que siga colgando la órbita del Ministerio del Interior, pero por lo menos darle una autonomía, y es otra de las cosas que no están en la ley de presupuesto. También se hizo un trabajo muy importante con el MIDES. La primera vez que el MIDES tiene presencia en el sistema carcelario es a través de un convenio que lo firmó Larrañaga, y yo estaba en aquel momento como director general de Secretaría del MIDES, e inauguramos la primera oficina del MIDES en el CONCAR, y después de ahí se inauguraron oficinas o programas en cada uno de los departamentos y las unidades penitenciarias a lo largo y ancho de todo el país. Establecimos el plan PIA, el Plan de Inclusión Asistida, que le da la posibilidad. Está el MIDES y la Universidad de Montevideo haciendo la evaluación académica, que le da la posibilidad a las personas privadas de libertad que recobran su libertad de no salir con una mano atrás y otra adelante, sino que tener una tarjeta del MIDES con cierto monto de dinero y otra tarjeta con boletos para ómnibus de carácter departamental o interdepartamental, con el objetivo de apuntar a bajar la reincidencia. Eso también es un plan piloto que entiendo yo que ha dado buenos resultados. El primer mes los estudios indican que ha logrado bajar la reincidencia aproximadamente un 22%, pero bueno, son planes piloto. La prueba era para 600 personas privadas de libertad, obviamente que son cosas que si funcionan, como entiendo que funcionan, después hay que ponerle recursos, hay que ponerle presupuesto. Bueno, en este presupuesto tampoco está reflejado ponerle músculo y recursos a este tipo de programas. Me sale la UTEC, pero es la UTU, no estaba con presencia en las cárceles, y nosotros inauguramos una UTU en el CONCAR y en la cárcel de mujeres. La UDELAR también ampliamos su presencia. Es decir, hubo muchas cosas que se hicieron en el sistema carcelario. Acercamos a las empresas privadas a través de la Asociación de Empresarios de Cristianos, para que aquellas personas privadas de libertad próximos a salir pudieran vincularse con determinadas empresas y ya una vez cuando salgan tengan empleo. Hicimos un programa también en la cárcel de mujeres con la empresa Globant y alguna universidad para que las mujeres se prepararan en testeo de videojuegos, que es un ámbito que tiene, esto como se dice, empleo negativo o falta mano de obra en ese sentido. Entonces también tiene la posibilidad de cuando salen ya salir con
con una posibilidad de empleo real. Es decir, hay mucho que se hizo. Y después, para finalizar, iniciamos todo el proceso de construcción de nuevas cárceles. Que con las nuevas cárceles que están proyectadas, más las que se podrían hacer ampliando los contratos existentes, yo creo que llegarías a hacinamiento cero. Que eso es un dato bien importante, porque creo que es la base para todo lo otro. Si vos, como decías, tenés personas viviendo en condiciones bastante indignas... Tratos crueles, inhumanos y degradantes, 46% de la población tratos carcelaria. Crueles, inhumanos y degradantes yo creo que se repite en cada uno de los informes, desde Garcé, pasando por Petit hasta ahora. En el 2019 Petit marcaba que en esa condición había exactamente, lo tengo por acá ese número, me parece interesante citarlo, 26%, último año del gobierno anterior. En 2018 había sido superior, más de 30%, cerca de 35%. Ahora, en 2024, marcó 46%, que es un crecimiento. Sí, es un crecimiento, seguramente debe ir atado al crecimiento de la población carcelaria, ¿no? Que en 2020 eran 11.000. 11.732 personas a 2020. Cerramos este año con 16.200, capaz, por ahí. O sea 16.624. Bueno, ahí va, tenés un incremento bastante importante, pero sin perjuicio de eso, bajaron, de acuerdo a la tasa, creo que se toma cada 10.000 personas privadas de libertad, bajaron los homicidios, bajaron los suicidios, bajaron las fugas y no hubo motines. No hubo un solo motín. Los motines eran moneda corriente en el periodo anterior y no hubo un solo motín. Bueno, hubo varios casos, me parece hasta de sensibilidad decirlo, de incendios y de muertes por supuesto, bajo condiciones de una crueldad que creo que a toda la sociedad conmovió, ¿no? Por supuesto. Yo te estoy dando, o sea, vos estás mirando el lado negativo, que también lo comparto, como tú decís, yo te doy también las cosas positivas que hay, porque no todo es negativo. Hablamos de todo lo que se hizo dentro del sistema carcelario y ahora, pese al aumento de la población carcelaria, que obviamente es un problema, también hay datos positivos que quizás no se resaltan, pero que están. Bajaron los suicidios, bajaron los homicidios, la tasa de homicidios, ¿no? De suicidios, bajaron las fugas y, como te decía, no hubo motines. ¿Ah? O sea que no hubo reivindicaciones en algún sentido, porque los motines generalmente son reivindicaciones de algún aspecto. Y que con la construcción, volvemos de vuelta al tema, con la construcción de estos 3 establecimientos penitenciarios que se están construyendo en Libertad, que tienen aproximadamente una capacidad para 1.500 personas privadas de libertad, que se puede ampliar hasta un 20% sin alterar la capacidad de funcionamiento, o sea, podría llegar a unas 1.700 y pocas personas privadas de libertad, pero que además, y ahí viene el tema de gestionar, ese contrato de participación público-privada vos lo podés ampliar hasta un 50%. Es decir, que vos podrías tener prácticamente 850 plazas más. Tampoco veo reflejado en la ley de presupuesto que esté previsto ampliar hasta un 50% este proyecto. Y además tenés 850 plazas nuevas, como yo te decía, para la cárcel de Punta Rieles de mujeres, y tenés licitada, y estaba pronta para adjudicar, la cárcel de 33, que tiene capacidad para 350 personas y la podés ampliar hasta el 100%, porque eso va por TOCAF, 350 plazas más. Que no hay ningún dato sobre qué se va a hacer en la ley de presupuesto con esa cárcel, tampoco hay, no sé si hay disponibilidad de dinero, pero en definitiva los recursos los tenés. Sumando todo eso y teniendo en cuenta que el nivel de hacinamiento hoy son 2.800 plazas, con todos los números que yo te estoy dando, vos superarías con bastante amplitud las 2.800 plazas faltantes, por lo cual tendrías hacinamiento cero. Repito, esto después es un tema de gestión. Nicolás Martinelli, exministro del Interior, representante del Partido Nacional en el Plan Nacional de Seguridad Pública, en los encuentros por seguridad de ese plan, y senador suplente del senador Martín Lema. Muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. No, gracias a vos y la verdad que ha sido un placer acompañarte.